feliz de, bueno, de poder contarles todos los beneficios, ¿no? de los adaptógenos y especialmente también aprovechar a que, bueno, que conozcan aún más todos los beneficios de los adaptógenos del laboratorio Optim. Así que vamos a empezar. Bueno, lo que pensamos justamente con Benoit, que era un tema muy interesante para profesionales de salud. ¿Por qué? Bueno, obviamente porque el estrés hoy en día nos está atravesando a todos y yo siempre digo que para mí el estrés y la ansiedad y la depresión es como una pequeña pandemia silenciosa, porque ahora cuando veamos algunas estadísticas vamos a entender que en realidad hay cada vez más personas que tienen estrés, que están diagnosticados con ansiedad, con depresión, y en ese caso, ¿sí? Nosotros desde la fitoterapia podemos encontrar muchas respuestas para mejorar realmente nuestra calidad de vida, para disminuir el estrés y para tratar las sintomatologías asociadas al estrés, que eso es importante también tener en cuenta. Hoy vamos a ver un poco también de esas sintomatologías asociadas y entender cómo la fitoterapia nos puede ayudar y colaborar. Entonces, vamos a ver un poquito estas estadísticas a las que yo hacía referencia. Por ejemplo, según un informe en el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en España, un 45% de los trabajadores en España están considerados estar expuestos a el estrés, ¿sí? Siendo una de las mayores situaciones que encuentran las problemáticas de depresión y de ansiedad. A su vez también un informe del 2023 de marzo, ¿sí? de este año, de la Confederación de Salud Mental de España, nos arroja un dato de un 74,7% de la población, ¿sí? que considera que la salud mental de la sociedad española ha empeorado. Y a su vez, la salud mental obtiene una importancia entre 4,5, ¿sí? de una escala de 1 a 5, en su efecto sobre el bienestar general de las personas. Entonces, estamos viendo que cada vez hay más estrés, cada vez hay más ansiedad, cada vez hay más problemáticas vinculadas con la salud mental y que a su vez disminuye mucho la calidad de vida de la persona, ¿sí? cuando hay estrés, cuando hay ansiedad, cuando hay depresión. A su vez también, sí, hay otros datos que del Instituto Nacional de Estadística en España, que a mediados del 2020 se vio que había aproximadamente 2,1 millones de personas que padecían, ¿sí? algún problema depresivo, que es aproximadamente un 5% de la población mayor a 15 años, ¿sí? que es una cantidad enorme, y a su vez también hay datos que indican que la depresión afecta en torno al 4,7% en hombres y 7% en mujeres. Y finalmente, otra estadística que me pareció interesante compartirles, es que hay un aumento del consumo de fármacos ansiolíticos, sedantes e hipnóticos, ¿sí? Se ha visto un aumento muy grande durante el 2020, se contabilizaron hasta 91 dosis diarias de estos fármacos por cada 1000 habitantes, lo que representa aproximadamente un 4,5%, ¿sí? en comparación con el año anterior, y casi un 10% en comparación con la década pasada. ¿Cuáles son las conclusiones en base a esto que podemos sacar como profesionales de salud? Por un lado, es que evidentemente hay cada vez más estrés, más ansiedad, más depresión, pero no solo eso, sino también hay cada vez más consumos de fármacos ansiolíticos, sedantes e hipnóticos. Que muchas personas, y esto también es interesante a tener en cuenta, no quieren terminar tomando medicamentos, o si están tomando medicamentos muchas veces también buscan opciones naturales. Entonces, como profesionales de salud es interesante poder tener esas opciones naturales de las que vamos a hablar hoy, que tienen que ver mucho con los adaptógenos, porque nos mejoran muchísimo en estas situaciones e incluso en muchos casos se pueden dar como coadyuvantes, ¿sí? Esto quiere decir que si una persona está tomando medicación, también puede complementar con este tipo de fitoterápicos, que ya vamos a ver por qué son muy potentes. Lo más importante en este caso de los adaptógenos es qué adaptógeno en qué momento. ¿Sí? Esta es como una de las claves para indicar adaptógenos, porque ya vamos a ver que las definiciones de adaptógenos son bastante ambiguas, entonces podrían entrar muchas sustancias. Hoy vamos a ver un poquito más de qué sustancias, en qué momento y para qué. Bien, vamos a hablar un poquito más de estrés, ¿sí? La definición de estrés.
El estrés básicamente no es algo malo en sí mismo, sino que podemos dividirlo en un estrés agudo, que es el que se le suele decir un estrés bueno, ¿sí? Positivo, y un estrés crónico, que es el que se le suele decir el estrés malo. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque el estrés es un mecanismo de defensa de nuestro organismo, con lo cual en sí mismo no es patológico, pero si se sostiene en el tiempo, sí se puede volver patológico. Y justamente ese es el gran mal, ¿no? de esta era, es el estrés cronificado, cuando se sostiene en el tiempo y nos empieza a afectar a muchísimas funciones de nuestro organismo, que ya vamos a ver a cuáles. Pero principalmente los sistemas a los que a priori podemos decir que modifica, ¿sí? O donde actúa el estrés es en el sistema nervioso, en el sistema endocrino y en el sistema inmunológico. Bien, ¿qué es lo que hace? Si esto es como un repaso, si son profesionales de salud, ¿qué es lo que hace a nivel del sistema nervioso? Bueno, aumenta la frecuencia cardíaca, dilata las pupilas, inhibe la actividad digestiva. Fíjense que esto tiene mucho que ver con patologías que además muchas personas consultan, ¿sí? Que tiene que ver con palpitaciones y muchas veces se debe al estrés. También los problemas digestivos, ¿sí? La digestión para tener que defenderse, ¿no? Que es esa respuesta del estrés para defenderse o para salir corriendo, yo no necesito la digestión. Entonces los movimientos peristálticos de nuestro sistema digestivo se bloquean, se bloquea la digestión y esa es una consecuencia bastante normal y habitual, ¿sí? En las personas que tienen estrés, o sea, tener un problema digestivo. Inhibe la salivación, que eso también, por supuesto, nos problematiza la digestión, ya que si no tenemos saliva, no procesamos y no degradamos tan eficientemente los alimentos. Estimula la liberación de glucosa por parte del hígado, ¿sí? Que esto puede llevar sostenido en el tiempo, obviamente, a diabetes. Relaja la vejiga, ¿sí? La sangre se redistribuye hacia las extremidades, esto quiere decir que, bueno, en teoría necesitamos más energía para la lucha o la huida, y no necesitamos tanta sangre en otras partes de nuestro cuerpo, en teoría, ¿sí? En el estrés. El problema es cuando esto se vuelve crónico, ¿sí? O sea, cuando pasa de agudo a crónico, y cuando se cronifica, ahí es cuando empezamos a tener las problemáticas o los problemas o las patologías que se dan como consecuencia. A nivel del sistema endocrino tenemos un aumento de cortisol, un aumento de adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Que son hormonas que se liberan ante el estrés, una vasodilatación de los músculos, una vasoconstricción cutánea, por eso es muy normal problemáticas de la piel en el estrés crónico sobre todo, aumento de la coagulación, un incremento del rendimiento cardíaco también, ¿sí? Estamos como forzando el corazón. Y en el sistema inmunológico tenemos una disminución de nuestras defensas contra virus, bacterias, hongos, y entonces normalmente el sistema inmunológico se suele decir que disminuye ante el estrés, pero en realidad hay una parte de nuestro sistema inmunológico que disminuye, ¿sí? Que es las defensas contra virus, bacterias y hongos, y otra que aumenta, ¿sí? Que es la parte de las alergias. Y entonces sí es normal que haya alergias cuando hay mucho estrés. Y a su vez, ¿sí? Favorece la aparición de procesos oncológicos o autoinmunitarios, el estrés crónico, ¿sí? Por inhibición de una respuesta inmunitaria. ¿Por qué me parece importante hacer este repaso? Porque ahora vamos a ver que las sustancias de las que vamos a hablar actúan en estos tres sistemas regulando los tres, dos o al menos uno de estos, ¿sí? Y en base a esto vamos a entender también cuáles son esas sustancias y cuál es el efecto o el beneficio que tenemos gracias a ellas. Bien, ¿cuáles son las sustancias? Bueno, los adaptógenos, ¿sí? Y aquí vamos un poco a lo que les comentaba de la definición de adaptógenos, que hoy en día podríamos decir que está muy de moda, que se utiliza mucho, pero sí es verdad que es una definición bastante ambigua, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. El término adaptógeno proviene de la Unión Soviética y en realidad parte en la búsqueda, ¿sí? De sustancias que mejoren el rendimiento intelectual y físico de los soldados, o sea, que tengan mejor rendimiento, ¿sí? Para poder luchar. Entonces, este término fue introducido en realidad sí, por un toxicólogo ruso, que lo que dijo sí, es que estos adaptógenos
podrían, desde esa definición, el adaptógeno es una sustancia que tiene componentes que podrían incrementar el estado de resistencia, ¿sí?, al estrés físico y emocional. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los adaptógenos? Bueno, en realidad eso vamos a ahondar un poquito más con cada adaptógeno, y esto es importante que lo recuerden. ¿Por qué? Porque si bien, como verán, esta definición es ambigua, ahora cuando veamos cada sustancia, vamos a entender que en realidad son muy distintas entre sí todas las sustancias que llamamos adaptógenos. Hay adaptógenos que pueden resultar más estimulantes, otros más antidepresivos, ¿sí?, otros más ansiolíticos, otros que me ayudan más a la memoria. Entonces, en realidad, no son todos iguales. Pero en líneas generales, se habla de adaptógenos como sustancias que pueden regular el sistema endocrino, ¿sí?, el sistema inmunológico o el sistema nervioso. Por eso partimos de entender o repasar estos tres sistemas, porque los adaptógenos actúan sobre alguno de estos. En el mejor de los casos, sobre los tres, ¿sí? Pero no es que sucede siempre. Entonces, lo importante cuando lean, estudien, indiquen adaptógenos, es que sepan bien en cuáles de estos sistemas actúa, y a eso se debe, ¿no?, la razón por la que les digo, bueno, saber exactamente por qué, para qué y a quién se lo estoy indicando y con qué objetivo, y por ende qué voy a esperar, ¿no?, a nivel terapéutico. Bien, beneficios de los adaptógenos en la gestión del estrés. Este es como un resumen, una síntesis, antes de empezar a ver cada planta o cada adaptógeno en particular. Reducción del estrés, obviamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, sí es verdad que son sustancias que ayudan a que el estrés tenga menos consecuencias negativas en mi organismo. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que ver particularmente? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias negativas del estrés en mí? ¿Sí? Y por eso es importante después entender qué adaptógeno, ¿sí? ¿Cuál es la sustancia que en realidad se adapta más a lo que yo necesito o a lo que mi paciente necesita? Bueno, eso lo vamos a ver en base a las características particulares de cada adaptógeno, ¿sí? Mejora la resiliencia. Esto también tiene que ver con que nos ayuda a adaptarnos ante situaciones de estrés y a recuperarnos más rápidamente. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el estrés, al darnos este pico, ¿no?, de cortisol y de la adrenalina, tal vez en el momento del pico de estrés no lo sentimos tanto, pero luego cuando baja, ¿sí?, sentimos un cansancio extremo, muchas veces nos enfermamos. Entonces, es importante tener en cuenta que nos ayudan justamente estos adaptógenos a que nuestro cuerpo se recupere más rápido. Aumento de la energía. Hay adaptógenos que también nos ayudan a tener más energía. ¿Por qué? Bueno, porque como les dije, una de las consecuencias del estrés puede ser en algunas personas, no en todo el mundo, tener una baja muy grande de energía. Entonces, en esas personas sí podemos pensar en adaptógenos que tiendan a darnos más energía, ¿sí? Y el apoyo a la salud mental, que es algo que estuvimos hablando con estadísticas, ¿sí?, al inicio, que algunos adaptógenos tienen la propiedad de ayudar a equilibrar el estado anímico. Entonces, teniendo en cuenta estas características, ¿sí?, ahora vamos a ver particularmente qué adaptógenos nos ayudan y en qué momento. Pero sí es verdad que uno no puede saber de antemano, ¿no?, qué le pasa a la persona, ¿sí?, o una misma, entender, bueno, ¿puedo tomar cualquier adaptógeno? No, ver qué me está pasando a mí y cómo procesa mi cuerpo el estrés. Hay personas que ante el estrés de repente tienen más energía y necesitan bajar la ansiedad, eso uno lo siente muy fácilmente en el cuerpo. O otras personas que ante el estrés en realidad necesitan un poco más de energía porque tienen menos energía mental, menos energía física. Eso está bueno verlo, si tanto sea para uno mismo, si elegimos tomar un adaptógeno, o también cuando lo vamos a indicar. O sea, ver cuál de estas características que tienen los adaptógenos va a necesitar la persona en particular. Una situación, por ejemplo, muy común, también que se me viene, ¿no?, como ejemplos para consumir adaptógenos, son los viajes, personas que cambian mucho de uso horario. Pueden ser situaciones también particulares de estrés que no se sostengan en el tiempo, pero que de repente el fin de año, o tener que entregar
algo en el trabajo, o terminar la universidad, o una mudanza, o en personas que cuidan de otras personas, que de repente también están bajo situaciones de estrés. Hay muchos momentos, ¿sí?, en donde los adaptógenos nos pueden ayudar y colaborar mucho. Lo importante es ver, bueno, qué me está pasando a mí en particular en ese momento, y entonces cómo yo podría aprovechar las propiedades de los adaptógenos. Bien, ahora sí, vamos a ver los principales adaptógenos y sus propiedades, ya teniendo, ¿no?, como toda esta base de cómo los vamos a poder aplicar. Bien, aquí. Ahí está. El primero, sí, que elegí es ashwagandha. Es una planta muy potente como adaptógeno, especialmente como relajante y calmante, ¿sí? Por eso lo que yo sugiero normalmente a ashwagandha es, si la consumen o la quieren empezar a consumir, que sea más por la noche, ¿sí? Porque puede resultar muy relajante, con lo cual es muy bien indicada para personas que tienen insomnio, para personas que tienen mucha ansiedad, y obviamente personas que tienen estrés. Entonces, para conciliar el sueño, como ansiolítica, ¿sí? Actúa especialmente sobre vías GABAérgicas y serotoninérgicas, entonces por eso tiene un efecto tan ansiolítico, pero también antidepresivo. De todos modos, recuerden este dato importante: se sugiere tomarlo especialmente por la noche, porque durante el día, bueno, puede generar bastante cansancio, ¿sí? Y no tomarlas si tengo que manejar o tengo que de repente estar con alguna maquinaria que, si no estoy atenta, me puedo llegar a lastimar. A su vez, ¿sí?, también tiene propiedades antioxidantes, ¿sí?, antiinflamatorias, es positivo, tiene efectos beneficiosos sobre el hígado, ¿sí? De hecho ayuda a desintoxicar el hígado. Y a su vez, un punto interesante que van a ver en varios adaptógenos es que los que tienen mucha propiedad antioxidante, o sea, lo que se les está estudiando porque tienen propiedades antioxidantes, muchos de ellos a su vez tienen efecto antiinflamatorio, y esto en combinación se está viendo, y cada vez más van apareciendo estudios científicos que relacionan estos efectos con la prevención de la neurodegeneración, ¿sí? Lo vamos a ver en ashwagandha, pero también lo vamos a ver en otros adaptógenos más adelante. A su vez, estimula las células natural killers, ¿sí? Que las natural killers son parte de nuestro sistema inmunológico, por ende se está viendo que puede ser un buen coadyuvante en tratamientos oncológicos, justamente por fortalecer este tipo de células que me ayudan a eliminar las células cancerígenas del organismo. Y a su vez también se está viendo que está empezando a aparecer casos clínicos de personas que tienen un efecto beneficioso sobre la piel. Por ende, se está empezando a relacionar este efecto antiinflamatorio que tiene el ashwagandha sobre la piel. Bien. Aquí tenemos el producto del laboratorio Optin, que tiene ashwagandha, ¿sí?, que es Optin Serenity. Optin Serenity tiene ashwagandha, pero también tiene rodiola, que ahora la vamos a ver. Ashwagandha, como les decía, es un gran adaptógeno, ansiolítico, antidepresivo, y esas son como las mayores características respecto a la regulación del estrés, ¿sí?, y respecto a mejorar la calidad de vida, ¿sí?, de una persona que está muy sobrepasada, ¿sí?, y que tiene problemas para descansar por la noche y muchos cambios a nivel emocional. Entonces la ashwagandha lo que nos ayuda es, como un antidepresivo, mejorar nuestro estado anímico, y a su vez, como un ansiolítico, favorecer el buen descanso, ¿sí? Entonces en casos de insomnio también va muy muy bien. Bueno, de todas también les voy colocando las contraindicaciones, ¿sí?, que son importantes a tener en cuenta, más que nada en lo que refiere a una persona que está medicada, por ejemplo, con barbitúricos, que en este caso tratamos de evitarlo. Aquí. Bueno, la rodiola, ¿sí?, que es el otro componente de este producto. La rodiola es excelente para la fatiga, ¿sí? Entonces mejora el rendimiento físico y mental. A ver, ahí está, perdón. Tiene propiedades, como la ashwagandha, propiedades antioxidantes también, y como les dije, las propiedades antioxidantes
a nivel del sistema nervioso se está viendo que están funcionando como un preventivo de patologías neurodegenerativas. Entonces, para mí, algo muy interesante de esta mezcla de ashwagandha con rodiola es que no solo nos ayuda como antidepresivos, como ansiolíticos, ¿sí?, a disminuir el estrés, a tener un mejor descanso, sino que además, ¿sí?, a nivel del mediano y largo plazo, es positiva esta mezcla por su efecto preventivo de patologías neurodegenerativas. Y a su vez la rodiola, ¿sí?, bueno, también potencia el efecto de ashwagandha respecto a la disminución de la ansiedad, respecto al buen descanso, reduce el cortisol, que es la hormona que ya sabemos que se libera en exceso en el estrés, y mejora la concentración, ¿sí? Entonces aquí les pongo nuevamente el producto, que es Optin Serenity, que tiene ashwagandha, ¿sí?, y rodiola también. La sugerencia es tomar 1 o 2 cápsulas, ¿sí?, por la mañana con un vaso de agua. En el caso de tomar en el caso de tomar por la mañana y que genere cansancio, tomamos por la noche. Yo lo que sugiero es cuando toman solo ashwagandha, ¿sí?, tomarlo por la noche, porque la ashwagandha sola, esto puede generar como bastante relax. Si no les genera si por la mañana lo toman 1 o 2 cápsulas y no sienten que les da sueño, lo pueden seguir tomando, en este caso, el Optin Serenity, durante el día. Bien. Bacopa, ¿sí?, que es otro adaptógeno también muy potente, nos ayuda a disminuir los niveles de cortisol, aumentar los niveles de serotonina, acetilcolina y de GABA, ¿sí? Entonces, esto hace que sea un tratamiento maravilloso también para el estrés, para la ansiedad, pero principalmente una característica para mí súper diferencial de la bacopa respecto a el resto de los adaptógenos es que es muy específico, ¿sí?, para disminuir el deterioro cognitivo, ¿sí?, incluso favorece la neuroplasticidad. Entonces no solo nos ayuda como un regulador del estrés, sino que especialmente trabaja muy bien en lo que refiere a nuestra memoria, ¿sí?, a disminuir justamente este deterioro cognitivo y a favorecernos a nivel mental, ¿sí? O sea, ¿en qué casos podría indicar la bacopa? Es cuando necesito justamente tener más energía a nivel mental, estar más enfocada, ¿sí? Muchas veces el estrés en algunas personas, más que en otras, podemos ver que afecta a la memoria, a las personas que no se acuerdan lo que dijeron, no se acuerdan lo que tienen que hacer, de repente están que no saben ni qué día está. Todo eso puede estar dado por picos de estrés, de hecho picos de cortisol y de adrenalina afectan a la memoria, o también tener bajos los niveles de serotonina, que en muchas personas puede estar dado por el estrés e incluso también favorecido por problemáticas intestinales. Entonces la bacopa en este caso es genial porque nos ayuda especialmente a las personas que el estrés les afecta de una manera negativa a nivel cognitivo y a nivel de la memoria. Pero también resalto que en el mediano y largo plazo es espectacular como un preventivo justamente, ¿sí?, porque lo que estamos ayudando es a disminuir las posibilidades de deterioro cognitivo, ¿sí?, y que lo que considero yo particularmente como profesional de salud es que a partir de los 40, una persona que sufre estrés muy probablemente va a empezar, si no antes, realmente esto es más basado en casos que yo veo, no en una estadística particular que haya leído o estudiado, pero sí es verdad que veo que en el estrés crónico en personas de más de 40 es bastante normal que empiece a afectar la memoria, con lo cual me parece esta planta, este adaptógeno ideal y muy necesario, ¿sí?, sobre todo en esos momentos. Lo podemos tomar, como les digo, como un preventivo directamente o en momentos particulares donde lo necesitemos. Entonces aquí tenemos, ¿sí?, Optin Memory, ¿sí?, que tiene bacopa y también, ¿sí?, tiene cúrcuma, una cúrcuma optimizada que acompaña también a los efectos de la bacopa. Y el consejo de uso es de 2 cápsulas, ¿sí?, al día durante las 2 primeras semanas y luego una cápsula al día, preferiblemente 1 hora antes de la comida. Bien, el Reishi,
¿sí? El reishi es un hongo medicinal, es un hongo muy conocido desde la medicina china, porque, bueno, lo utilizan hace miles de años. Desde la ciencia, ¿sí? Lo que se está estudiando cada vez más son los efectos del reishi a nivel sobre todo del sistema inmunológico, ¿sí? De hecho hay muchos estudios científicos que refieren al reishi como un maravilloso coadyuvante de tratamientos oncológicos en distintos tipos de cánceres, se está estudiando, y que beneficia, ¿sí? Justamente por potenciar la fagocitosis, ¿sí? O sea que los macrófagos destruyan células cancerígenas, también refuerza los linfocitos, que son parte de nuestro sistema inmunológico, y también las natural killer, que son estas células que son tan importantes para ayudar a eliminar bacterias, hongos, pero también células cancerígenas. A su vez, ¿sí? Hace poquito leí un estudio que me pareció muy interesante, que se vio especialmente en mujeres que sufrían de fibromialgia, que les ayudaba a mejorar su estado de ánimo, ¿sí? Y que de hecho en esas mujeres se veía que tenía un efecto antidepresivo y ansiolítico, que también es un efecto, ¿sí? Que tiene el reishi, ¿sí? Es un regulador, sí, un regulador del sistema inmunológico, ¿sí? Potenciando lo que les nombré recién, y también nos ayuda a nivel del estrés, mejorando nuestro estado de ánimo y disminuyendo la ansiedad. Y bueno, las contraindicaciones también a tener en cuenta: observación más que nada en caso de obstrucción de los conductos biliares. En esos casos tratamos de evitarlos, o si se está tomando anticoagulantes. Bien, la maca, ¿sí? La maca como adaptógeno yo lo recomiendo más que nada en los casos donde se ve fatiga, ¿sí? Estrés asociado a fatiga. En esos casos me parece muy importante para tener en cuenta. A su vez es muy utilizado como afrodisíaco, ¿sí? ¿Por qué? Porque favorece circulación sanguínea, pero también ayuda como un regulador hormonal, y en eso sí tiene un efecto a nivel afrodisíaco. También es antioxidante, ¿sí? Que esto es un efecto también interesante que se relaciona con su capacidad neuroprotectora, ¿sí? A su vez, mejora, ¿sí? Regula el perfil de lípidos en sangre y de glucosa en sangre. Y a nivel de las contraindicaciones, tener en cuenta que como tiene, ¿sí? El contenido de vitamina K, se sugiere no dar si la persona está consumiendo anticoagulantes, porque justamente la vitamina K forma parte del proceso de coagulación e interferiría con el efecto del anticoagulante, ¿sí? Y el ginseng, ¿sí? Que es un adaptógeno maravilloso, ¿sí? Sobre todo cuando necesitamos tonificar, ¿sí? Tonificar quiere decir darnos más de lo que necesita nuestro cuerpo. Una sustancia tónica lo que hace, ¿no? Hay sustancias que son tónicos cerebrales, tónicos cardíacos, tónicos a nivel general, ¿sí? El ginseng es un tónico general, entonces nos da más energía, da energía en el cuerpo que se siente, nos da sensación de bienestar y mayor capacidad cognitiva también, ¿sí? Tonifica en líneas generales a nuestro cuerpo. También tiene un efecto inmunomodulador, antioxidante, ¿sí? Hipolipemiante, hipoglucemiante, ¿sí? A tener en cuenta. Y sobre el sistema nervioso central nos ayuda, ¿sí? También como un calmante y ansiolítico. Entonces, puede resultar que nos dé más energía, ¿sí? Y para eso buscamos el ginseng, pero también, ¿sí? A la vez de darnos energía física, nos puede ayudar a regular la ansiedad, ¿sí? Lo cual es súper interesante también. Por su efecto antioxidante, de nuevo, como los anteriores que vimos, se encuentra que tiene una acción neuroprotectora, así que creo que es una de las cosas que más destaco de todos los adaptógenos que tienen efectos antioxidantes, como en el mediano y largo plazo pueden ser de tanto beneficio a nivel cognitivo. Y a su vez también sí puede mejorar la función cardíaca, ¿sí? Por ese mismo poder antioxidante. Bien, a tener en cuenta, ¿sí? Que por su efecto hipoglucemiante, o sea que disminuye la glucosa en sangre, hay que tener en cuenta si se está consumiendo la persona medicamentos concomitantes antidiabéticos, ¿sí? Tener cuidado o ser acompañado con un profesional de salud, en ese caso que se quiera consumir ginseng, si se está haciendo algún tratamiento, ¿sí? Con medicación antidiabética.
Y esto a tener en cuenta porque justamente porque por el efecto hipoglucemiante puede ser que baje demasiado la glucemia, entonces eso tiene que ser acompañado por un profesional de salud. Entonces, del laboratorio Optin, ¿sí? Tenemos el Optin Ginseng, que de hecho yo lo estuve tomando hace poco, y la realidad es que nos da energía, ¿no? Y sobre todo en momentos, en mi caso, que estuve, bueno, viajando mucho, y que a su vez mientras viajo también trabajo, y en momentos donde necesito un poco más de energía, en esos casos para mí el ginseng es espectacular, también en personas que durante el día están muy cansadas, que se puede deber a muchas razones, muchas veces el estrés tampoco nos deja descansar bien, ¿sí? Entonces necesitamos más energía, a su vez, bueno, los picos de cortisol, la adrenalina, que a veces nos hacen sentir que tenemos más energía, luego nos desenergiza completamente cuando necesitamos tener más energía, más capacidad mental durante el día para rendir. Esta es el adaptógeno indicado. Lo que sí queremos recomendarles también es, bueno, se puede consumir de 1 a 2 cápsulas al día. Un punto importante a tener en cuenta y que sugerimos es que sea por el día, ¿sí? ¿Por qué? Porque si lo toman por la noche puede ser que si les da mucha energía, sí se les dificulte el descanso. Entonces eso más que nada tener en cuenta respecto a la ingesta. Bien, consideraciones importantes al usar adaptógenos, obviamente la calidad del producto, ¿sí? Y en este caso, bueno, los productos del laboratorio lo pueden chequear en la página web, si son de altísima calidad, y de hecho también pueden chequear en la página web cada uno de los productos que allí en la web tendrán las contraindicaciones, las sugerencias de consumo, que son las que les estuve diciendo yo, cuáles son las propiedades de cada uno. Bueno, la dosis recomendada, importante tener en cuenta que eso también lo pueden chequear en la página del laboratorio. Si hay alguna interacción con medicamentos o alguna situación en particular donde no se sugiere consumirlo o donde se sugiere pero con un acompañamiento médico, ¿sí? Y obviamente la consulta a un profesional que ustedes, siendo profesionales de salud, bueno, es importante que le puedan dar como realmente lo que la persona necesita para su caso particular. Bien, conclusiones y recomendaciones finales. Esto tiene que ver con una mirada integrativa bueno, que tanto Benoit como yo la compartimos, ¿no? De una medicina integral, ¿no? A tener en cuenta que podemos elegir adaptógenos que nos acompañen, productos fitoterápicos que nos ayuden a mejorar nuestra salud, nuestra calidad de vida, pero también es importante sí, poder integrarlo con otras técnicas de manejo del estrés, poder cuidar la alimentación, poder hacer ejercicio regularmente es muy importante también para la disminución del estrés, y obviamente tratar de darle prioridad a nuestro descanso, porque todo esto en combinación realmente se potencia y mejora muchísimo nuestra calidad de vida, nuestra salud, e incluso también previene de que aparezcan patologías como consecuencia del estrés. Bueno, Flor, muchísimas hemos terminado. gracias. Muchísimas gracias. Ahora podemos empezar la sesión, digamos, de preguntas. Ujú. Abajo en el menú de Zoom hay un chat y así podéis escribir vuestras preguntas. Voy a empezar, tengo una. Eh, Cuando se toman los adaptógenos, a veces se dice que hay que descansar. Ah, ¿Qué recomiendas? Ahí podemos tomar un adaptógeno durante mucho tiempo a largo plazo o mejor descansar y volver a tomarlo. Yo creo que esto depende mucho del caso. ¿Por qué? Porque como hay adaptógenos que funcionan como preventivos, sobre todo por esto que dije, ¿no? Como preventivos de la neurodegeneración, en realidad, en esos casos, una lo tiene que, ni siquiera es que lo puede, lo tendría que pensar en tomarlo en el mediano y en el largo plazo, porque está justamente tratando de beneficiar todas las funciones cognitivas y de disminuir, bueno, algo que hoy se habla mucho, que es la neuroinflamación. Entonces, para cuidarnos de esa neuroinflamación, más allá de tener un estilo de vida saludable, para mí el adaptógeno en ese caso acompaña muy bien, y esto sería más en el mediano y en el largo plazo. Vale.
Hay una pregunta. ¿Se puede dar adaptógenos para pacientes que están en tratamiento de fertilidad asistida para calmar? Sí, se ¿Y, cuál, pueden dar. y qué tipo de adaptógeno se podría tomar en este caso? Se puede tomar, por ejemplo, ayahuasca, bacopa, que es, bueno, es una mezcla súper linda para relajar. Reishi también se podría tomar. ¿Vale? Sí, de hecho, ayahuasca tiene estudios científicos en hombres igual que favorecen la fertilidad masculina, que se ve que favorece la potencia, y ahora no me acuerdo exacto los datos, pero que favorecían a nivel de los espermatozoides. Y en las Ujú. mujeres se ven efectos positivos también, pero no se sabe exactamente todavía cómo actúa. Sí. Y el ginseng, el uso tradicional también, bueno, hablando de fertilidad, es también una planta, digamos, para la libido de los hombres. Es verdad, sí. Mm. Sí, es verdad, se utiliza, bueno, desde la medicina china, ¿no? Que se utiliza también así. Y de hecho es algo que hemos visto con el tiempo, con el producto Otil Ginseng, que bueno, hay unos usuarios, clientes o pacientes de ginseng que se lo toman Ujú. para esto, para la fertilidad. Bueno, fertilidad, para la libido. De momento no veo. Se deben dejar de tomar adaptógenos cuando hay beta positivo. Sería cáncer, ¿no? Em, Cáncer de mama. A ver si está, No, no, a ver era positivo. si me da, Embarazo. no. Ah, embarazo. Em, en general, sugerimos que en embarazo y en lactancia, ¿no? A menos de que el bebé ya se alimente más allá de la leche materna, en esos casos uno puede empezar a consumir adaptógenos, pero si el bebé, por ejemplo, solo consume leche materna, se sugiere que no. Y en embarazo particularmente, eh, que yo recuerde, se puede maca, nada más. O sea, de los que tengo así como maca se puede en bajas dosis, sí, hay algunos preparados, por ejemplo, para embarazo que vienen con maca, cacao, buscando más la parte nutritiva, pero también a tener en cuenta que la maca en algunos casos puede resultar un poquito estimulante, así que, eh, bueno, habría que probarlo a ver para qué puntualmente lo necesita esa persona. Entonces, si tenéis preguntas, si hay el chat. ¿Hay algo más, Flor, que te gustaría comentar? Em, Bueno, que primero que se animen, ¿no? Como a probar los adaptógenos. A mí me gusta, bueno, como ya lo hemos hablado con Benoit, a mí me gusta mucho estudiar, pero me gusta mucho también probar lo que estudio. O sea, obviamente no pruebo absolutamente todo porque no todo necesito y en ese sentido está bueno ver qué necesita mi cuerpo, pero sí es verdad que soy muy curiosa de ver bueno, cómo es ese efecto en el cuerpo, porque uno puede decir, bueno, ansiolítico, ¿no? Y cómo se siente y en qué momentos me puede ayudar. Entonces, la realidad es que también, digo, si como profesionales de salud indican, yo les recomendaría muchísimo que también prueben las fórmulas, no necesariamente todas, pero que sí se den un espacio de probarlas porque también uno ahí en el contexto empieza a entender mucho más en qué situaciones pueden colaborar. ¿Cuáles consideraría que son adaptógenos? Porque hay bastante debate en torno a la consideración de adaptación en la bibliografía. Y esto lo comentamos hace Lo poco. hemos hablado. Y, y este mira, escuché hace poco también que, ahora no me acuerdo quién, tendría que tomar un producto para la memoria, pero que sí, hay mucho debate sobre este tema, que ahora parece ser que empezamos con 10 plantas y hemos llegado a más de 100.
Y entonces, sí, bueno, si quieres comentarlo, Flor. Sí, lo que justamente hablamos con Benoit, que fue, bueno, una de las primeras reuniones que hemos tenido, que dijimos, es súper interesante poder hablar de los adaptógenos, pero claro, los dos coincidíamos en que es tan ambigua la definición de adaptógenos, que en realidad podrían entrar muchísimas sustancias, y por eso yo hice mucho énfasis en la primera parte, ¿no?, de esta masterclass, que no te preocupes, Paloma, porque va a quedar grabada, así que cualquier cosa la puedes ver después, justamente en que esta definición es ambigua, con lo cual podrían entrar muchas sustancias dentro de lo que es un adaptógeno, incluso hasta la equinacia, que solo afecta a nivel del sistema inmunológico, pero claro, como si una planta o una sustancia regula a nivel inmunológico o afecta a nivel endocrino o a nivel nervioso en una de esas tres, o en dos, o en tres de esas tres, entonces ya lo hablan como un adaptógeno, y por eso para mí, bueno, para nosotros es importante entender en realidad, más allá de la definición de adaptógenos, es qué es este adaptógeno, ¿no? ¿Cuál es el efecto? Porque no es lo mismo, como vimos en la clase, un adaptógeno que me dé más energía a un adaptógeno que me ayude a descansar, ¿no? O sea, y al final son adaptógenos igual, pero no son exactamente lo mismo. O sea, hay algunos que son mucho más efectivos a nivel inmunológico, como un coadyuvante en un tratamiento para el cáncer, como el Reiki, y otros que afectan mucho más a nivel cognitivo, a nivel de la memoria, ¿no? Como la copa. Entonces, bueno, en realidad, más que ver cuáles entran dentro de la definición de adaptógeno, yo vería cuál es el adaptógeno que se adapta mucho más a las necesidades particulares mías o de mi paciente. Eh, Sería, bueno, sobre todo un comentario, cuando hablamos de plantas o creo que hemos hablado bastante del nombre de la planta, como la ashwagandha, para el ginseng, pero creo que tenemos que explicar qué parte de la planta realmente tiene este efecto adaptógeno, porque en el caso, por ejemplo, de la ashwagandha, se utilizan sobre todo, bueno, la raíz, hay debate sobre el uso de extractos de las hojas, y entonces creo que también es importante eh, explicar cuál es la parte de la planta que tiene estos beneficios y si hablamos de extracto, ver qué tipo de extracto realmente tiene un efecto, porque una extracción selectiva puede cambiar también la composición en principio activos y tener efectos diferentes. Y entonces, aquí es importante hablar también, bueno, eh, del tipo bueno, la parte de la planta, el tipo si hay una extracción y, y ver si hay estudios clínicos que se han hecho con esas partes de plantas. Bien. Comenta Paloma, sí, porque los compuestos bioactivos pueden variar bastante, ¿correcto? En función por ejemplo, de la cosecha, del origen, del campo, Sí, eso es algo que, bueno, que justamente Benoit tiene muy en cuenta, porque tiene en cuenta dentro, ¿no?, de la formulación, que es importante para la formulación y para aprovechar, bueno, la mayor potencia, ¿no?, de la planta. Bueno, a ver, de los que fui hablando. Ashwagandha, sí, se suele utilizar más que nada la raíz. Es como donde está la mayor potencia, en que voy pasando, que me estoy viendo para que no me falte ninguno. En la bibliografía, los adaptógenos no tienen un mecanismo de acción muy bien conocido. Por ejemplo, el caso de la rodiola ashwagandha. En el caso de... Comentario, sí. sí, es que en realidad hay,
Bueno, también hay distintos tipos de, los estudios científicos también cuando uno los lee, tienen distintos grados de validez. Hay muchos estudios que te dicen que se ha visto que tiene un efecto, pero tal vez no se ha encontrado el mecanismo de acción, entonces no está 100% validado. A su vez también, y para mí es importante tenerlo en cuenta, dentro de la ciencia, ¿sí? También aparece información que está muchas veces basadas en lo que se le dice el uso folclórico de la planta. ¿Qué quiere decir? Que si hace 200 años que la planta o una determinada planta se utiliza para algo en particular, ya la ciencia valida que tiene ese efecto, digamos. No lo tendría que comprobar. Lo que pasa es que igualmente lo que luego se busca es entender un poco cómo es que tiene ese efecto medicinal. Entonces, de a poco uno va empezando o sea, va apareciendo información. Entonces, de repente, como les decía, van a ver que en la mayoría que tienen efectos antioxidantes, muchos de ellos suelen tener flavonoides. Entonces, bueno, desde lo que se conoce de la farmacognosia, uno dice, ok, si tiene flavonoides, sí tiene más tendencia al efecto antioxidante, en algunos casos. Después hay otros tipos de sustancias que también tienen efectos antioxidantes. Entonces, bueno, uno muchas veces eh, aparece cierta información que se va validando de a poco o que se va entrecruzando con otra información que hay de las plantas, ¿sí? Como qué principio activo tiene, y luego se empieza a cruzar esto, el principio activo con el efecto medicinal, ¿sí? Y bueno, y ahí se empiezan a hacer más comprobaciones. Yo lo veo con muchas plantas esto, mismo las contraindicaciones. Hay contraindicaciones que ya están validadas, que se han visto casos clínicos, interacciones, y otras que son más bien, bueno, si esta planta tiene este principio activo y tiene este efecto, sugerimos no darlo con tal medicación porque se podría potenciar. Entonces, también hay, como les digo, distintos grados de validez, de validación, tanto en las interacciones, en las contraindicaciones, como en los efectos. Hay una pregunta sobre Ujú. Manet, la melena de león. Sí. Eh, ¿Cuál es tu opinión? A mí me gusta mucho. Podría estar, lo que pasa es que hay tantas sustancias que tuve que elegir. Melena de león igualmente yo no la suelo poner como adaptógeno en particular, aunque podría entrar también. A mí me gusta mucho justamente como una prevención, ¿sí? de la neurodegeneración, o sea, principalmente para eso, o sea, a nivel cognitivo es increíble, y a su vez también favorece en personas que tienen problemas en la permeabilidad intestinal. De hecho, se indica muchas veces para eso, ¿no? Como cuando hay una barrera intestinal muy permeable para disminuir esa permeabilidad. Si tenéis más preguntas, se pueden hacer a través del chat. No veo, creo que hemos respondido a todas las preguntas. Sí, creo que sí. Punto. Bueno, un poco para hablar un poquito más, ¿no? del tema de mecanismos de acción, que es algo que me encanta. Las sustancias, como dijimos, los adaptógenos entran dentro de tantas propiedades, ¿no? que tienen, que en realidad sus efectos también se van validando de a poco. Entonces, de algunos, como les decía, por ejemplo, el Reiki sí se estudió específicamente y se sabe exactamente en qué células actúa para favorecer el sistema inmunológico. Y tal vez no se sabe tanto cómo es que ejerce su efecto ansiolítico. Entonces, en realidad, el mecanismo de acción de una misma planta o de un mismo hongo se conoce una parte, o sea, vinculado o referido a un efecto, pero tal vez referido al resto de los efectos de esa misma planta o de ese mismo hongo no se sabe. Entonces, bueno, esta es como un poco la idea de uno de siempre estar investigando, es que de repente, bueno, yo todavía no sé el mecanismo de acción exacto de por qué genera ese efecto ansiolítico, bueno,
esperar, ¿no? A que aparezcan estudios científicos que me brinden un poco más de esa información. Es un poco eso, es ir actualizándose y bueno, ir viendo si se estudian, ¿no? Como los distintos mecanismos que tiene una misma planta. Sí, como dices tú, creo que faltan todavía estudios. eh, Creo que hace poco que realmente hay estudios clínicos con las plantas. Quizás ya son hace 20 30 años que realmente hemos empezado y estos últimos años hay mucho más interés. Y antes siempre hablamos de un uso tradicional. Y entonces Claro. es más la experiencia del uso que realmente el conocimiento en detalle de la planta y de los principios activos. Muchas gracias a todos por estar con nosotros esta tarde. Y bueno, y seguimos aportando información de valor para vuestros pacientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias.